dividirse. No es difícil seguir la migración de los israelitas a partir de Jerusalén. El sendero de quienes se asentaron en las islas británicas es fácilmente distinguible. De igual modo lo es el de la tribu de Dan. Su nombre e historia, y también los lugares de asentamiento, les identifica. El Danubio, al cual han dado su nombre, es hoy un río internacional, a través del cual, después de diseminarse en tribus, llegaron a Bretaña más tarde como daneses, jutlandeses, pictos y bajo otros diversos nombres también. De aquí fueron a Escandinavia, Irlanda, Escocia y otros países y, bajo estos diversos nombres llegaron a Bretaña y desde ahí a América. Cuando llegaron a América estuvieron en su primitivo o primer hogar, su tierra materna. En esta tierra de su origen, están perdiendo rápidamente los caracteres de sus identidades tribales y cambiando su lenguaje a un lenguaje único, aquel mismo lenguaje que hablaban en el momento de su partida. Ellos han deambulado sin rumbo lejos del hogar, durante un largo tiempo, pero ahora están de vuelta en su país de origen, que se extiende a la América del Sur, a Australia, a Nueva Zelanda, a las islas de los mares del sur y lanza ramificaciones hasta Japón y China. Los japoneses y chinos han migrado pero poco. Derivan de una raza fundamental que emigró de la tierra materna Mu, mucho antes de las perturbaciones que causaron la desaparición de su continente de origen. Eran llamados Uiguar o tribus errantes que son los progenitores de las grandes razas mongoles. Es en este territorio de Mu donde la raza blanca alcanzó la más alta civilización. Utilizaban energía emanante y radiante que obtenían del átomo para hacer trabajos útiles. También desarrollaron la levitación, y de este modo se transportaban a ellos mismos de un lugar a otro. Su filosofía estaba enteramente libre de adoración, credos, dogmas y supersticiones paganas. Ellos adoraban el verdadero principio tal como fluía a través de toda la humanidad, el hombre divino como Dios. Israel Aria es el símbolo del reino único y la cultura sabia. De esta raza procede la Biblia y sus preceptos supremos. Fueron dirigidos a los hombres de estas razas. Su ideal era, Cristo en el hombre, representando la cabeza del cetro, la antorcha portando la luz de una llama perpetua. Para avivar esa llama y mantenerla siempre brillante de modo que el hombre nunca pudiese olvidar sus preceptos, estos preceptos no solo fueron escritos en una Biblia, sino en 12 Biblias. Para guardar estos preceptos contra la destrucción o subversión, la gente construyó 12 correspondientes Biblias de piedra que situaron a través de la tierra materna. Después, para unirlas en un solo volumen y hacer sempiternos sus principios, construyeron la Gran Pirámide, probando de este modo que el Cristo, la base de la civilización, estaba sólidamente establecida sobre la tierra entre los hombres, y no podrían suprimirla ni desfigurarla. Esta pirámide está destinada a durar por siempre, no solo como faro portador de la luz más alta, sino también como reflector de esta luz. Más aún, ella proclama continuamente el repetido mandato: si la humanidad ha perdido la luz, vuélvase a su interior. Allí encontrará grabados los preceptos que renovarán la luz, de modo que pueda brillar desde vosotros, la oveja perdida, errante y privada de luz. Quien ande perdido sin luz, sin vida, es una oveja extraviada del rebaño. El rebaño está siempre allí, donde se puede ver y retornar a él. El Cristo, el pastor, espera, con la antorcha de luz elevada, por aquellos que quieran volver a entrar. Aunque la luz haya sido velada a través de las edades, está siempre visible para aquellos que se acercan a buscarla. Ella es la primera expresión del cosmos. La voz, la palabra de Dios, se manifiesta. Esta es, luz, hágase la luz, la vibración que destella visible, con esas vibraciones vino la vida. Esta vida nunca está separada de Dios. La Gran Pirámide, con sus cimientos sólidamente establecidos sobre la tierra, yergue su cabeza, sin corona, a los cielos. Cuando el hombre acepta su verdadera herencia, cuando reconozca que el Cristo de Dios es su verdadero yo y posee plenos poderes, la piedra de la coronación será colocada, y entonces la pirámide se erguirá como testigo eterno de que
El hombre no volverá a andar perdido jamás lejos de su rebaño. La Gran Pirámide es una Biblia en piedra, un indestructible documento bibliográfico que narra eventos de logros y abandonos de pueblos escogidos por Dios. Esto no se refiere justamente a un solo pueblo, sino a todos los pueblos, que aceptan la luz de Cristo. No da licencia a esos pueblos para actuar y ser menos que la actitud crística. Mientras la humanidad no se aleje, no olvide, y no oscurezca esta verdadera luz, la pirámide testimoniará que de entre los hombres debe surgir un ser plenamente decidido a realizar el Cristo, y a dar el ejemplo con su antorcha levantada, brillante de luz, como Cristo lo hubiera dado. Durante edades, la civilización ha estado cayendo. De hecho, la gran raza ha hollado durante largo tiempo el sendero de las tinieblas, tanto, que ha parecido perder su identidad y retornado a la barbarie. Pocos hombres se adhirieron a los conceptos puros que pertenecían a la humanidad. Era necesario que su pequeño grupo fuera apartado, santificado, para reunirse fácilmente, concentrando y emitiendo una luz capaz de proteger a la humanidad como un todo. A través de este grupo, se promulgaron las enseñanzas de que el mundo tenía necesidad de un Salvador, un Dios hombre, que pudiera ponerse a la cabeza, y por el pensamiento, la palabra y los hechos enseñase y mostrase a la humanidad, primero individualmente y después a las masas, que el Cristo estaba siempre vivo en ellos, aunque inactivo. Por la ignorancia a vivir una vida similar a Cristo, los hombres habían sumergido la luz de Cristo. Una proclamación fue dirigida a la humanidad mediante la palabra, la profecía y los mensajes de grupos de individuos cualificados. Esta anunciaba que el Altísimo había designado un Salvador que viviría de nuevo conforme a las concepciones humanas más elevadas y que se manifestaría en una época determinada. Los profetas vieron que para atraer a los hombres hacia el Salvador, sería necesario anunciar la fecha de su venida e instruir al pueblo sobre la manera en la cual él vendría, y el fin de su vida. Era necesario precisar por adelantado el día exacto, el mes y el año de su nacimiento, así como la fecha exacta de su crucifixión. Todo era indispensable para dar más peso y vida a la doctrina del Salvador y para traer hacia un foco central o punto el pensamiento de los hombres, ya que la humanidad se había vuelto hacia los dioses extraños, y se había alejado hasta el punto de estar amenazada de una muerte espiritual inminente. Se proclamó entonces que el Mesías Salvador sería muerto, que su cuerpo se colocaría en una tumba cavada en la roca y que luego resucitaría. Esto demostraría a los hombres que podían apartarse de su estado de hijo de los hombres para volverse hijos de Dios, ya que el Cristo de Dios mora siempre unido a Dios. Viviendo la vida santa, los hombres no volverán a recaer en la confusión. La paz y la buena voluntad debían reinar sobre la tierra. Se escribió igualmente que esta condición existía antes del comienzo de las cosas y que el Mesías mostraría a los humanos su verdadera herencia. El Mesías existía entonces. Era el sabio escondido de las edades, en los preceptos por los que se manifestaba la fuente de la providencia de Dios, y la totalidad de los frutos que la tierra destina al uso libre del hombre. Estas profecías habían sido paganizadas y adulteradas antes de la venida de Jesús, y esta adulteración se ha extendido hasta nuestros días, llevando a muchos a creer que los elementos básicos de la cristiandad han sido tomados prestados de religiones previas, en lugar de saber que han existido siempre, y representan el ideal supremo de la humanidad. El cuerpo de la madre destinado a dar nacimiento a este Cristo niño y a nutrirlo, y el cuerpo del Padre destinado a protegerlo físicamente, fueron preparados para este inmaculado nacimiento. Cada uno de ellos estaba completo en sí mismo. Fueron unidos sin embargo en uno solo para velar por ese niño que debía crecer entre aquellos a quienes más tarde iba a instruir. María era la madre, José el padre, los dos representantes de la descendencia de David, el verdadero portador de la luz, eran la semilla de Abraham, nombre que significa Abraham, el portador de la completa luz del cosmos. Los hijos del hombre habían descendido tan bajo sobre la escala que las vibraciones de sus cuerpos eran inferiores a las de los animales. Manifestándose y presentando al Cristo por tanto tiempo olvidado, el Mesías sabía muy bien que los hombres tratarían de destruir su cuerpo más que algún animal lo hubiera hecho.
Si las percepciones humanas no son guiadas por la luz del Cristo, se sumergen por debajo de las animales. El Salvador sabía que le sería necesario comulgar con el Cristo en su reino con un rigor tal que los hombres no pudieran tocarle a menos que él lo quisiera. Era necesario que el hombre elegido para este cometido fuera humilde, sabiendo plenamente que ese camino había sido ya seguido por quienes han alcanzado la vida en Cristo. Esta reunión consolida la idea más definitivamente. Se puede observar la influencia silenciosa emanada de los miles de humildes almas reunidas aquí. Vosotros podéis calcular esto plenamente tomando por base de vuestras deducciones el hecho de que un hombre manifestándose en su divinidad, conquista el mundo y la muerte deja de existir. Si se agrega una segunda influencia equivalente, el total de las dos es el cuádruple de la influencia unitaria. Tomando el cuadrado del número de personas reunidas aquí, comprenderéis el poder que irradia de esta multitud sobre el mundo entero. Con un centro tal de poder en plena radiación, el mundo renace, se revitaliza y se renueva instantáneamente, lo comprendan o no las unidades humanas. Una asamblea similar se reúne cada 12 años en lugares determinados, diseminados por el mundo. Esto sucede así desde un pasado enormemente lejano, mucho antes que Neptuno hubiera arrojado su manto divino. El número de participantes era menor antes, pero la irradiación del grupo ha atraído a otros sin que la palabra audible haya sido pronunciada. El primer grupo pequeño se agrandó y se volvió una multitud. Después un miembro de la multitud se alejó para formar otro grupo, y así hasta 12 nuevos grupos fueron formados. El presente grupo es el 12º. Ha sido reunido para consolidar la unión de los 12 grupos con el primero, lo que formará un grupo del cual los subgrupos se reunirán en lugares diferentes para facilitar a los participantes el acceso a los lugares de reunión. No hay tentativa de una definida organización, ya que los lugares de reunión no se han hecho públicos jamás. Los grupos no se adhieren a reglas rígidas. Tienen la misma organización interna que un individuo pueda tener, por lo cual, aquel es atraído hacia uno de los grupos. La asamblea que va a reunirse mañana al mediodía consolidará todos los grupos bajo la égida del primero. Los 12 grupos formarán una pirámide, simbolizando la perfección del ideal de Cristo en el hombre, y el 13º constituirá la diadema, o piedra de coronación. Todos los 13 grupos se reunirán como grupos separados en los mismos lugares en que lo hicieron precedentemente. Sin embargo, la reunión de cualquiera de ellos será similar a la reunión de los 12 con el grupo de cabeza, tal y como tendrá lugar mañana. Fuera del hecho de la consolidación de los 13 grupos en uno, 12 miembros se separarán de cada uno de los grupos, y cada uno de ellos formará un nuevo grupo. Habrá entonces 144 nuevos grupos. Cuando sus filas se hayan agrandado, el número de grupos se multiplicará de nuevo, erigiendo así un pirámide de orden 12 que crecerá hasta incluir a toda la Tierra. El único requisito necesario para llegar a ser uno o una parte de esos grupos consiste en presentarse a sí mismo el ideal de Cristo, después expresarlo al mundo por el pensamiento, la palabra y la acción. Se comulga así con el conjunto del gran grupo. Cuando encontréis a Dios, los miembros del grupo os encontrarán por fuerza en vuestra casa, en vuestro propio santuario, aunque huyáis al sitio más desértico del mundo, sobre la cima de una montaña, o en la actividad de los mercados bursátiles. Uno con Dios es el factor determinante siempre. Desde que elevéis vuestro pensamiento hacia Cristo, vuestro cuerpo responde a la vibración de Cristo y vosotros respondéis a la influencia vibratoria que emana de esta vasta multitud. Vuestro ideal es retornado por la energía exponencial del número de sus participantes, después anunciado al mundo, lo que derrama nuestra influencia con la del conjunto de grupos como una gran marea del pensamiento. Entonces, en lugar de ser secretos como otras veces, nuestros preceptos serán universalmente conocidos. Un grupo así no necesita jefe fuera del Dios de la raza humana entera. Ninguna secta, ningún formalismo, ninguna creencia son necesarios. Declarad que vosotros sois el Cristo y ordenad a vuestro yo vivir sinceramente en el pensamiento, en las palabras y en los actos, conforme a ese concepto ideal.
De esa manera concebiréis y manifestaréis al Cristo. Una vez que esas vibraciones hayan sido establecidas, no disminuyen jamás, aunque uno no tenga conciencia de su existencia. Pero si se persevera, uno se vuelve consciente, y ello constituye la más alta experiencia que se pueda vivir. El foco así establecido es verdadero e indestructible. Cada unidad humana debe finalmente llegar a ello. El conjunto del vasto horizonte del universo le será desvelado entonces, sin ninguna restricción individual. El punto de vista impuesto por la visión humana está al exterior de estas vibraciones, pero se puede reintegrarlo en su escala. Puede que algún individuo parezca no estar en vuestro rayo vibratorio, pero todos están ahí, y nosotros los reconocemos. Vosotros que habéis recorrido a pie o a caballo todo el camino para venir hasta aquí, no habríais llegado si no hubierais tenido al menos un destello de la visión de este hecho. Con una humanidad unida de tal modo, es posible la batalla de Armagedón, de Gag y de Meigag. ¿Podrán acaso las manifestaciones humanas producir una fuerza que rompa la ley de Dios, que reina sobre todas las fuerzas y coexiste con ellas? Es suficiente que un solo Dios hombre diga no, y será no, ya que todos vibran al unísono y responden al unísono. No es necesario ejercer ninguna fuerza. La fuerza para hacer daño que emiten aquellos que están en una vibración inferior, puede ser concentrada y reenviada con bendiciones y verdadero amor. Si se resisten, no harán más que destruirse a sí mismos. Si aceptan la fuerza del amor, no tienen necesidad de levantar un dedo. Estos grupos ya descritos permanecen como permanece la Gran Pirámide, indestructibles a través de los tiempos, testimonio de piedra frente a la humanidad, afirmando que el Cristo estaba establecido en el hombre mucho antes de la venida del hombre a la tierra, y que el hombre Cristo no ha estado jamás separado de su divinidad. El testimonio de la Gran Pirámide está plenamente confirmado por su edad, su construcción, la pureza de sus líneas y su valor intelectual. Hace milenios que es preservada y conocida bajo su nombre. Los datos científicos que contiene su enorme masa no han sido incluidos por el progreso de la ciencia, pues es necesario estar muy versados en las ciencias para interpretarlos. Su gran antigüedad y maravillosa estructura la ha puesto aparte como objeto de misterio para la humanidad. El secreto del universo está expuesto en su masa. Cada trazado parcial está hecho con precisión, según métodos de las ciencias exactas. Todo fue ordenado desde antes y contribuye a la fusión armoniosa del hombre con Dios, a la perfección del hombre en tanto que Cristo de Dios. La culminación de esta realización pondrá la piedra de coronación sobre la Gran Pirámide. Capítulo 60. Jesús habla sobre la Biblia. Cuando el risi finalizó, un número de personas avanzó hacia nuestro campamento y Jesús estaba en el grupo. Habíamos notado que el grupo se había reunido sobre la pendiente de la montaña, a poca distancia del campamento. Supusimos que se trataba de una reunión privada, ya que tales reuniones se producían en todo el país circundante. Al acercarse el grupo, Weldon se levantó, avanzó hacia el grupo y estrechó ambas manos de Jesús. No hubo necesidad de presentaciones ya que el grupo se componía de amigos íntimos del risi y de Jesús. En lo que nos concierne a nosotros, nos sentíamos como pequeños átomos prontos a echar raíz en cualquier punto donde el suelo lo permitiera. Todos se reunieron alrededor de nuestro fuego de campamento, y Weldon preguntó a Jesús si quería hablarnos de la Biblia. Esto recibió un asentimiento cordial de todos y Jesús comenzó. Consideremos la plegaria de David en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, y nada me faltará. Notaréis que no se trata de una plegaria suplicatoria. ¿No veis que el verdadero significado implica que el único gran principio nos conduce por el camino que debemos seguir, o que el gran principio va por delante y endereza los meandros de la ruta? Este principio prepara nuestro sendero como un pastor lo hace para su confiado y dependiente rebaño, por esto podemos decir, cuando nos conduce el Padre, no tengo temor. El buen pastor conoce los lugares donde se encuentran las cosas que son buenas para sus ovejas. Con David podemos decir, nada me puede faltar porque allá yo soy está guardado de todos los males. Cada necesidad de nuestra naturaleza física es satisfecha por Dios.
no solamente seremos bien nutridos en los verdes pastos, sino que habrá también abundancia de restos. Reposamos en la seguridad formal de que nuestros deseos están satisfechos por adelantado. Podemos abandonar todo sentimiento de lasitud y decir con David: Él me hará reposar en las verdes praderas, me conducirá junto a las apacibles aguas. El azul de sus quietas profundidades calma nuestros espíritus y apacienta nuestra agitada conciencia. Con cuerpo y mente descansados, la inspiración celestial del Altísimo inunda nuestras almas con la pura luz de la vida y el poder. La luz dentro de nosotros brilla con la gloria de mi Señor, la ley dentro de la cual todos somos uno. Esta radiante luz del Espíritu renueva nuestra comprensión, nos revelamos a nosotros mismos, de modo que conocemos que nosotros somos uno con lo infinito y cada uno es enviado desde este principio a manifestar la perfección del principio Padre. En la quieta calma de nuestras almas, nos reencontramos a nosotros mismos y nos conocemos en nuestra plenitud. De aquí, Él restauró mi alma, aun cuando atraviese el valle de las sombras de la muerte, no temeré al mal. En la plenitud de la prodigalidad de este principio divino que podemos temer nosotros. Aquí descansamos con nuestras naturalezas físicas, y Dios calma nuestras almas, Dios nos ilumina para el servicio, por tanto, con esta perfecta preparación desde el interior, que otras pruebas nos pueden hacer temer ningún mal o daño. Dios está en medio de cada uno de nosotros, para cada uno Él es siempre ayuda en tiempos turbios. En Él vivimos y nos movemos. Y tenemos nuestro ser. Decimos con una sola voz: todo está bien. Ahora cada uno puede decir: el amor de Dios me conduce directamente al rebaño. Se me muestra el sendero correcto cuando estoy extraviado de este rebaño. El poder del amor de Dios me atrae hacia lo que es bueno para mí, por eso todo lo que podría dañarme está cerrado para mí. Ahora, con David, cada uno puede decir: porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me consuelan. El primer paso, al iniciar este trabajo y percibir las verdades o hechos científicos fundamentales que subyacen en toda vida, y para encontrar el camino para realizarlos, es proseguir con el trabajo. Este paso procura, a quienes lo acometen, una iluminación y una expansión de conciencia que sobrepasan de lejos sus experiencias precedentes, y los deciden a continuar. Entonces la duda, el temor y el descorazonamiento comienzan a insinuarse y parecen retardar su desarrollo. Cambian en una dirección, después en otra, y parecen perder terreno. La batalla parece más dura para poder ser ganada por hombres, y vosotros comenzáis a ver fracasos en todo vuestro alrededor. Constatáis que los hijos de Dios mueren por todos lados, y que ningún miembro de vuestra generación ha realizado un ideal de vida eterna, de paz, armonía y perfección, que el yo idealiza. Entonces pensáis que el logro solo puede seguir a la muerte, y os abandonáis, estimando más cómodo dejaros arrastrar por la corriente descendiente de la marea humana. De ello resulta un paso atrás de la conciencia racial. De nuevo un hombre dotado de gran inteligencia y comprensión espiritual ha fallado cuando hubiera podido lograrlo. La conciencia de la raza ha encerrado a la humanidad en un nuevo lazo, más poderoso y más tenaz, de generación en generación. ¿Qué hay de sorprendente en que la naturaleza humana desfallezca y devenga frágil? Cada uno sigue el ejemplo del otro en el eterno molino de la disciplina. Los ciegos siguen a los ciegos, y todos se sumirán paso a paso en el olvido, en el gran torbellino donde no solamente el cuerpo se disgrega y disuelve, sino donde el alma es triturada entre las implacables muelas de la percepción y las faltas humanas. Comprended como yo y tantos otros, que es más fácil resolver vuestro problema en una sola experiencia terrestre que acumular indefinidamente una conciencia racial de bien y de mal. Esta se acaba por unir a una concha llena de costras, que las experiencias sucesivas espesan capa a capa. Al final son necesarios esfuerzos sobrehumanos y un martillo de forjador para romperlas y liberar el yo verdadero. Mientras no hayáis quebrado esa concha, continuaréis metidos en el mismo torbellino. Por vuestros propios esfuerzos podéis liberaros lo suficiente para echar una mirada sobre el gran horizonte. Ahí aún abandonáis generalmente la lucha después de los primeros resultados. Vuestra visión mental está clarificada,
pero vuestro cuerpo queda prisionero de su concha. Considerad a un pichón recién nacido que ha asomado la cabeza fuera del huevo. Es necesario que continúe su lucha y se libere totalmente de su vieja cáscara antes de poder crecer en su nuevo entorno, que percibe por medio de sus sentidos desde la abertura de su primer agujero. Es esta una vida para el hombre nacido de Dios, pasando una corta existencia siempre machacado entre las muelas de las leyes, supersticiones y convenciones establecidas por los hombres, y de batallar durante 70 años para ganar el cielo y la gloriosa recompensa de la música de las arpas y el canto de los salmos. Nada de todo esto tiene existencia lógica, excepto en los cerebros fáciles de embaucar de los desgraciados, en los cuales se engordaba la clerecía de mi tiempo. No advertís en absoluto que, desde mi infancia, cuando trabajaba con mi padre en su carpintería, he notado que había una vida superior. Después de ese gran despertar, después de esta realización interior, me fueron necesarios largos días y largas noches de luchas en el silencio y el aislamiento, en el corazón de mi ser íntimo, para vencer mi egoísmo. Habéis sido absolutamente incapaces de comprender que después de esta prueba me fue necesario pasar la experiencia más grave y más amarga del contacto personal con aquellos que yo amaba, y a quienes quería mostrar la luz que había percibido. Yo sabía que esta luz, tan brillante, ilumina el camino de todo hijo de Dios que viene al mundo. Aún no os dais cuenta de que fui asaltado por la gran tentación de continuar siendo carpintero y vivir la corta vida señalada a los hombres por las autoridades y la ortodoxia, en lugar de abordar la vida espiritual. Yo no había percibido esta más que por destellos que me hacían ver a través del pantano de la superstición, la discordia y la incredulidad. Sois completamente ignorantes de la angustia corporal y los insultos ignominiosos que mi propia familia acumuló sobre mí, independientemente de las mezquindades de aquellos a quienes me esforzaba en mostrar la luz. No habéis comprendido que para franquear esas pruebas me era necesario estar sostenido por una voluntad más fuerte que la mía. No podéis conocer más que una ínfima parte de los avatares, tentaciones y desfallecimientos que me asaltaron. No imagináis la manera en que continué luchando, en ciertos momentos, con los puños crispados y los dientes apretados, sabiendo que la luz estaba ahí. Por lo tanto, parecía subsistir un destello vacilante, a veces extinguido por una sombra. Aún entonces yo guardaba una fuerte convicción interior, el sentimiento que detrás de la sombra la luz brillaba siempre muy vivamente. Proseguí mi camino, rechacé las sombras y descubrí que la luz brillaba más después de su oscurecimiento temporal. Aun cuando la sombra fue la de la cruz, pude distinguir más allá de ella el despertar definitivo de una mañana triunfal, todavía incomprensible para los hombres inmersos en preocupaciones, dudas y supersticiones. Fue la misma fuerza de esta percepción que me determinó a apurar la copa hasta el final, a fin de conocer por experiencia y contacto efectivo las cosas de las que yo hablaba, es decir, que el hombre puede probar por sí mismo la libertad de su pensamiento y la pureza de sus móviles asociados al libre albedrío de Dios, que Dios es divino y que el hombre, su verdadero hijo, nacido a su imagen y semejanza, lo es igualmente. Esta divinidad es el verdadero Cristo que cada uno percibe y posee en sí mismo. Este verdadero Cristo es la luz que ilumina a cada hijo que viene al mundo. Es el Cristo de Dios, nuestro Padre, en quien y por quien tenemos la vida eterna, la luz, el amor, la fraternidad. Es por el que Dios y el hombre son padre e hijo. A la luz de esta verdadera inteligencia, es decir, de la verdad, no se tiene necesidad de un rey, de una reina, de una corona, de un papa, ni de un sacerdote. Vosotros estáis solos con Dios. Ampliad esta verdadera percepción del universo entero de las formas manifestadas. Con las facultades creadoras que Dios os ha dado podéis rodear estas formas de la perfección que Dios ha concebido para ellas y a las que Él mismo rodea. Addendum. La palabra ario significa culto, refinado, noble. Aryavarta fue la tierra en la cual las gentes dieron gran atención a la cultura de la raza. Aryabhava fue el antiguo nombre de la virtud más grande. Aryamarga era el sendero a la vida noble.
Estos preceptos han sido transmitidos hasta nuestros días durante eones de tiempo. En la antigua India, la cultura fue muy humana en su presentación, siendo su pensamiento grandes hombres para un gran país, por lo cual encontramos un gran pueblo, con completa fraternidad, verdadero amor y reverencia por cada unidad humana. Verdaderamente almas humildes que conocen que todo es Dios. Esto no puede, en ningún modo, llegar a ser un nombre más para la confrontación y la contención, más bien debe llegar a ser el factor dominante, en su relación esencial, hacia la construcción de la verdadera conciencia del mundo. Los arios soñaron y filosofaron, no obstante sus sueños eran muy reales. Ellos no solamente soñaron acerca de Dios, sino que sabían que Dios estaba entronizado en los corazones y las vidas de toda la humanidad, como lo verdadero y lo bello, en cada unidad humana. ¿Hay algún hombre inteligente que no tenga tal filosofía, punto de vista o actitud hacia el mundo? ¿Qué mejor actitud puede haber que esa de ver al mundo a través de los ojos de Dios hombre? No es a través de esta actitud como los hombres viven vidas más ricas y más armoniosas. El mensaje de esta raza es: eleva la masculinidad y la feminidad y elevarás a toda la humanidad. Haciéndolo así vosotros evitáis los así llamados pecados contra el cuerpo. A través del logro de este ideal, realizáis la suprema oportunidad del peregrinaje de la tierra y, con el correcto sentido de la proporción, los ricos poderes de la juventud se os tienden como un ofrecimiento en el santuario materno. De este modo, vosotros encontráis la llave al reino del cielo dentro de vuestra alma, justo como hicisteis 1 millar o 1 millón de años atrás, y haréis en los años venideros. Esto puede ser conseguido aquí y ahora, o vosotros podéis proseguir a través de la materialidad, en su red de caminos y a través de su red de pensamientos, hasta que eventualmente alcanzáis la misma luz blanca central que es de nuevo Espíritu, el Cristo en cada uno, la verdad hecha manifiesta en vosotros. Esta es la meta final de todas las razas, todos los credos, todas las religiones, la paternidad y la maternidad de Dios. Una vez que se obtiene la automaestría, el maestro avanza y avanza y avanza. La masculinidad aria guardó su cultura. Su feminidad ha sido el más grande de los guardianes de esta cultura. Siempre, a través de las edades, ella ha nutrido la vida moral, social y política. Sus intuiciones y misticismo han permanecido siempre como el gran baluarte del idealario. Aristóteles pidió que un instructor de la India versado en las antiguas enseñanzas y cultura de la India, fuese llevado a él un instructor que en el más noble sentido pudiera ser llamado un hombre verdadero, físicamente fuerte, intelectual y moralmente refinado. Es promesa de Dios que la plegaria es siempre respondida. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cada uno que pida, recibirá, y el que busque encontrará, y aquel que llame le será abierto. En otras palabras, el Cristo nos advierte, cuando el principio dice si rehusad aceptar el no. No tiene su origen en Dios sino en nuestro fracaso para creer en la promesa de Dios. La promesa de Dios al hombre nunca falla. Pero cuán pocos resisten la prueba del conocimiento. Cuán pocos pueden enfrentar las pruebas mediante el conocimiento de Dios, hasta que el Cristo de Dios sea liberado en ellos. Qué invitación a conocer a Dios constantemente, qué llamada a la persistencia. El principio de Dios siempre protege lo suyo, aquellos listos para recibir la más alta comprensión. Cuando piden liberación de sus adversarios, ellos saben que es solamente para su futura purificación e iluminación. Por esto, ellos comprenden que el adversario es un amigo, ya que el adversario fuerza la incesante búsqueda del principio divino. La promesa es: el principio no puede faltar a su propia ley. Nosotros pedimos fortaleza para borrar el pensamiento diabólico de que la ley puede ser rota o que existe un poder que se puede oponer al poder de Dios. Ya que Dios es todo poder, Dios debe contestar la oración. Dios es la palabra única, no puede fallar. BTS. Fin del libro tercero. Fin del libro entero.